Mi nombre es Patricia Yar, veo varios nombres conocidos, así que bienvenidos a este webinar. Yo trabajo en Food Safety, laboratorio de análisis de alimentos, y también una empresa que apoya y asesora a las empresas en la implementación de sistemas de gestión de calidad y de inocuidad. Me parece interesante compartir con ustedes estos cambios al esquema FSCC 22000, porque bueno, ya hace poquito cambió a la versión 5, y se alineó con la nueva versión de la norma ISO 22000. Es un webinar corto, un par de horas. Quise hacerlo de una, pero yo creo que se me pasó. Es mucho material, usualmente los cursos de FSCC pues son bastante extensos, mucho detalle. Pero bueno, traté de resumirlo para que tengan una idea, un pantallazo de qué ha cambiado, porque yo sé que muchas empresas están en vías a implementar este sistema de gestión de inocuidad. En lo personal me gusta mucho, muy bien estructurado, requiere mucho trabajo, mucho compromiso de gerencia. Y bueno, definitivamente implementar este sistema de gestión que está dentro del paraguas del Global Food Safety Initiative, abre muchísimas puertas a la industria alimenticia para exportación y poder entrar a clientes muy exigentes como franquicias, pues, y que tienen este tipo de requerimientos. Así que bueno, arranquemos. Bienvenidos a todos. Y ya este es el último webinar de la serie que habíamos lanzado. Estén atentos a redes, vamos a estar ofreciendo cursos virtuales, o sea, en modalidad webinar, para que pues se puedan seguir manteniendo al día en todo esto mientras pasa esta situación de la cuarentena. Entonces, bueno, recordemos un poquito el sistema de certificación FSCC 22000 está compuesto por tres partes. Primero, la norma ISO 22000, que ahora, antes era la 2005, ahora ya pasó a ser la 2018. Luego está la serie de las ISO TS, que nos dictan los prerequisitos. Y luego tenemos los requisitos adicionales. Hay muchas preguntas siempre sobre los requisitos adicionales y es como un área gris. La verdad es que es bastante sencillo. Son, pues sí, nos dan bastante trabajito y ahora al final, pues vamos en orden y los vamos a ir viendo. Entonces, para empezar, vamos a ver un poquito sobre la norma ISO TS. Entonces, estas son las categorías y subcategorías que salen en el anexo del esquema de FSCC. Y bueno, básicamente nos dice, como ven ustedes en la columna derecha, mi derecha, documentos normativos, entonces ahí nos dice la ISO 22000 y la ISO TS 22000-3. Entonces, son 6 ISO TS, se me olvidó agregar la diapositiva de cuál es cada uno, pero por ejemplo la guión 1 es manufactura, luego hay una para empaque, otra para prácticas agrícolas, transporte, catering y alimento animal. Entonces, cada una de estas, dependiendo de cuál me aplica a mí, esa es la que vamos a implementar. Entonces, cría de peces y mariscos también va la 3, procesamiento de productos perecederos de origen animal, entonces ya aplica la de manufactura, que es la 1. La 3 pues es la de las prácticas agrícolas. Y así, ¿no? Vamos, procesamiento de productos perecederos de origen vegetal, también la 1. Nos buscamos en estos anexos, aquí los incluí, y entonces dependiendo de qué documento nos dicta la FSCC, ese es el que vamos a aplicar. Entonces, en todos nos dice que debemos aplicar la ISO 22000 con la nueva versión 2018, luego la ISO TS 22002-1, 2, 3, 4, 5 o 6, dependiendo si somos manufactura, si somos empaque, si somos agrícola, transporte, catering, o si fabricamos comida para animales que son para consumo. Entonces, o sea, todo esto ya está definido en estos anexos. Entonces buscamos nuestra industria, qué número nos toca, y pues esa es la que vamos a aplicar. Esto está, yo les voy a dar el webpage, pero básicamente en la página web de la FSCC están estos documentos donde ustedes lo pueden bajar. Es Scheme Documents y lo pueden bajar en PDF y está la opción de bajarlo en español.
Entonces, no voy a entrar mucho a los detalles de la ISO TS. Bueno, de repente sí voy a explicar un poquito. La ISO TS, que es lo que nos dice aquí los documentos normativos ISO TS, la que les mencioné que hay para manufactura, agrícola, catering, transporte, etcétera, es una norma técnica, no me puedo certificar ISO TS 22.000-1, por ejemplo, sino que es una norma técnica que es una guía para implementar programas y prerequisitos. Entonces, la ISO 22.000, dentro de su norma, solo nos dice referirse a esta norma, que eso ya lo agregó. Entonces, programas de prerequisitos que incluye infraestructura, buenas prácticas de manufactura del personal, prácticas de higiene, limpieza, construcción, flujo, o sea, todo lo que conocemos como programas de prerequisitos está incluida en estas normas técnicas. Son una guía que se aplica y entonces, bueno, eso nos fortalece en nuestros programas de prerequisitos. Como he hablado en otras ocasiones, usualmente cuando hay un brote de transmisión, o sea, un brote alimentario, usualmente es porque se nos han caído los programas de prerequisitos. Entonces, este sistema, este esquema y todos los bajo GFCI le dan mucho énfasis a los programas de prerequisitos. Porque yo puedo tener mi punto crítico de control muy bien controlado, pero si no tengo un control de plagas, si no tengo una limpieza adecuada, entonces todo lo que haga en mi punto crítico de control, elimino el peligro, lo vuelvo a introducir en otras partes del proceso. Entonces, hay mucho peso que se le da a la ISO TS que nos dicta los prerequisitos que debemos de implementar en planta. Así que, y ahí es donde de repente se nos va el presupuesto, porque no puede haber, por ejemplo, piso con grietas. Muchas plantas que he ido, el dolor de cabeza mayor siempre es el piso. Una grieta en el piso puede ser una no conformidad mayor y pues eso no nos deja pasar la auditoría. Porque aunque parezca algo pequeño, depende del tipo de producto que es, una grieta en el piso puede significar un nicho donde se puede esconder la listeria y pues me puede contaminar el producto. Así que bueno, eso es las pautas que nos muestra las ISO TS. ¿Sí? Así que esas las pueden encontrar bueno, en el website de ISO. No todas están traducidas a español todavía, pero se pueden comprar. La de manufactura sí, de seguro está traducida. Empecemos entonces con a ver un poquito los cambios de la nueva versión ISO 22000 que salió en el 2018. Como todas las nuevas versiones de las normas ISO, esta también se adhiere a la estructura de alto nivel de las normas ISO. Esto nos facilita la integración con otras normas como la ISO 9000, que es calidad, 14.000, que es ambiente, y 27.000, que es seguridad de la información, entre otras. Todas, la 17025 de laboratorio también está ya bajo esta estructura de alto nivel. Entonces, pues eso nos ayuda a nosotros a tener un solo sistema de gestión y pues los aspectos técnicos se van manejando de cada norma. Entonces, a la hora de tener una auditoría de certificación, yo puedo tener una auditoría integrada, verdaderamente. Entonces, por ejemplo, la gestión de recursos humanos, no tengo que hacer una para ambiente, una para calidad y una para inocuidad, sino que yo puedo tener una gestión de recursos humanos integrada, siguiendo la estructura de alto nivel de estas normas ISO. Entonces, facilita mucho la implementación de muchas normas. Y bueno, hoy en día, pues, el mundo está más competitivo y más exigencias. Entonces, muchas empresas no solo tienen una norma, sino que también calidad, ambiente, seguridad industrial, seguridad de la información. Así que, pues, es muy cómodo, digámoslo así, práctico, tener estas normas integradas. La norma 22.000 ha sufrido muchos cambios en su estructura en general, pero los requisitos de HACCP como tal y de seguridad alimentaria se han mantenido bastante iguales. Han habido cambios, los voy a mencionar los mayores, pero o sea, ya para más detalle así al hilo, habría que ver la norma entera, pero bueno, eso nos demoraría al menos un día y medio. Pero bueno, vamos a ver los mayores cambios. Al final, los conceptos básicos de HACCP se mantienen: análisis de peligro, luego escoger las medidas de control, establecer el punto crítico de control, monitoreo, acciones correctivas y tal. Todo eso se mantiene pues bastante similar. O sea, el concepto de HACCP se mantiene igual. Esta es una de las,
esquema que nos dan en los documentos de FCCC, donde nos dicen la vieja estructura de la 2005 con la nueva de estructura de alto nivel. Entonces, por ejemplo, en la 2005, y se lo voy a traducir, disculpa que no lo tengo en español, es el sistema de gestión de inocuidad, era el punto 4. Luego, lo que era dirección y gerencia era el 5, liderazgo. El 6 era recursos humanos y los recursos generales. Luego el 7 era la planificación y la realización de productos inocuos. Y la 8 entonces era validación, verificación y mejora. Entonces ahora, en esta nueva estructura, acá, de la 2018, el punto 4, 5 y 6 pues entran acá, donde el punto 4 ahora es contexto de la organización. Vamos a ver un poquito más a qué se refiere eso. El punto 5 es liderazgo. El punto 6 es planificación. Entonces, nos da un poquito más de, yo digo, planificación estratégica al sistema de gestión de inocuidad. Nos da un poquito, vamos a pensar más allá, vamos a estar listos, preparados. Por ejemplo, una empresa que tenía un sistema de alto nivel de ISO ya tenía que haber hecho un análisis de riesgo y técnicamente tenían que haber estado listos para afrontar una pandemia como ahorita. Ahora, yo creo que nadie en mayor creatividad posible hubiéramos podido imaginarnos que algo así hubiera podido pasar en nuestros tiempos. Pero bueno, lo que nos quiere hacer esta norma, o sea, lo que nos quiere fomentar es como una modo de pensar estratégico, pensar a más adelante, que estar listos, tomar acciones, preparar el personal, para que entonces si viene una crisis poder afrontarla y que no afecte la elaboración de productos inocuos. Luego el 7 se refiere a soporte, todo lo que son las actividades de soporte, y aquí se incluye entonces el manejo de la documentación, que en esta norma el manejo de documentación se hace mucho más abierto, ya no tengo que tener el procedimiento escrito, puedo tener el proceso, puedo tener software, porque ya muchas empresas lo que usan y cómo controlan sus indicadores y todo, pues es por medio de software. Así que esto ya está abierto. El punto pesado de la norma ISO 22000 es el 8, donde ahí entra todo lo que es operación y ahí está los puntos críticos de control y el hazard. Luego el 9 es evaluar cómo está funcionando mi sistema de gestión, cómo están funcionando mis programas de prerequisitos. Estoy haciéndolo bien. Aquí es cuestionar, validar que lo que detecté, los peligros que detecté verdaderamente se están controlando con mi sistema hazard. Entonces el 9 es cuestionar, vamos a decirlo ahí. Y el punto 10 de la norma entonces va hacia la mejora. Todo lo que hice, entonces ahora pues voy a cuestionarme si lo que estoy haciendo está correcto o puedo mejorar. Entonces, básicamente ese es como un pantallazo de cómo se está organizado ahorita mismo la norma 2018, que sigue, si nos ponemos a comparar con la norma ISO 9000, 14, 17025, es bastante similar. Entonces, las normas de alto nivel de ISO lo que siguen están enfocadas, basadas en tienen un enfoque basado en el riesgo organizacional. Y es importante comprender los requisitos y la relación entre los capítulos 4, 6, 8, 9 y 10. 4, 6, 8, 9 y 10, ¿no? O sea, como les digo, mucho de esto no es solo hacerlo e implementarlo, sino que también es pensar cómo yo puedo gestionar para mejorar. Y a veces estamos tan enredados en el día a día que en una empresa no nos sentamos a analizar, no nos sentamos a pensar, sino que estamos apagando fuegos. Entonces, lo bueno de esta norma es que me obliga a sentarme a analizar, sentarme a pensar estratégicamente y a prepararme para el futuro, para un crecimiento, ¿no? Y además también pues para asegurar que siempre los productos, aunque haya alguna falla, yo estoy lista para seguir produciendo alimentos inocuos, que es el objetivo de la ISO 22000. En el capítulo 4.1 requiere la identificación de problemas internos y externos que podrían tener un impacto en la seguridad alimentaria. Como les digo, técnicamente si teníamos implementado esto, teníamos que haber visto que podía haber una pandemia en algún momento. De ahora en adelante, estoy seguro que en cada auditoría que vaya, en el análisis de riesgo, va a haber una pandemia nuevamente, porque ya sabemos que puede pasar y que no estamos inmunes a eso.
En las notas 1 y 2 del capítulo 4.1 de la norma proporcionan ejemplos de problemas típicos relacionados con la seguridad alimentaria. Así que bueno, ahí nos podemos, ya les di un ejemplo, que bueno, sería la pandemia. Otro ejemplo, y bueno, en el caso de la industria alimentaria, como vemos, puede detenerse el mundo, pero no se puede detener la cadena de producción de alimentos, porque todo mundo tiene que comer. Así que, y pues no podemos agregarle nosotros a, bueno, vamos a producir y no hacerlo de una manera inocua, porque entonces vamos a tener gente enferma, no solo de lo que está pasando, sino pues también enfermedad transmitida por alimentos, y eso es lo menos que necesitamos en este momento. Y bueno, el capítulo 4.2 requiere la identificación de las partes interesadas relevantes y sus expectativas de requerimiento. Vamos a ver un poquito más de detalle de lo que es contexto y lo que es partes interesadas. Este es un resumencito de la norma, ¿no? No nos vamos a poner a ver todos los puntos porque, como les digo, esto demora un día y medio al menos. El capítulo 6.1 requiere la identificación de riesgos y oportunidades con base en cuestiones y requisitos de las partes interesadas. Esto, como les mencioné, nos obliga a nosotros a pensar un poquito más estratégicamente. O sea, a ver, ¿qué riesgos me podrían pasar? Pero también ver lo positivo, ¿qué oportunidades hay? Como por ejemplo, ahorita hay muchas personas que han cambiado, por ejemplo, bueno, mi hija baila ballet, y la fábrica de puntas de ballet ahora se ha cambiado mucho de sus costureros a hacer mascarillas. Entonces esto es una oportunidad, ¿sabes? Pues cuando viene una situación de esta magnitud, pues te podemos tomar esas oportunidades. Entonces, esta norma también nos obliga a ver más allá y a ver las oportunidades que pueden haber. También requiere la identificación de acciones para estos riesgos y oportunidades. De nada me sirve identificarlas y que, bueno, esto puede ser un riesgo y esto puede ser una oportunidad. Si yo no tomo una acción para poder, pues, subsanar eso, o sea, estar preparados, o una oportunidad, tomar una acción para poder tomar esa oportunidad. Y el capítulo 8.1 requiere que las acciones se integren en los procesos operativos de la organización. Siempre pues todo va funcionando y se va controlando dentro del sistema de gestión. El capítulo 9.1 requiere evaluar la efectividad de las acciones implementadas. Ok, dije, este es un riesgo, voy a aplicar esta acción, pero ahora voy a cuestionar, ¿esa acción va a eliminar o no ese riesgo, ¿no? Entonces nos obliga también a analizar. Y esto es algo que pues a veces cuesta un poquito porque no estamos acostumbrados a esto. Como les digo, siempre estamos apagando fuegos. Entonces sentarse y analizar y plasmarlo a veces puede ser un poco difícil y bueno, ahí a veces se nos va. Entonces asegurarse que esta norma, estamos claros que requiere que quede plasmado el análisis que se ha hecho de estos riesgos, de estas acciones, ¿no? El capítulo 9.2 requiere revisar la efectividad en la revisión de la gerencia e identificar acciones adicionales donde sea necesario. Como toda norma ISO, aquí también va a haber una revisión por la dirección, que es donde se presenta pues, una agenda ya prehecha por la norma, y entonces se ven y se evalúan cómo estamos. Esto es parte de la mejora continua. Esto es parte de analizar para ver esa información y entonces luego tomar una acción sobre eso. El capítulo 10.2 requiere que la organización mejore continuamente la idoneidad, adecuación y efectividad del sistema de gestión de seguridad alimentaria. Como todo, siempre pues estamos en la mejora continua. Entonces, nuevamente, nos obliga a analizar cómo estamos haciéndolo bien, cómo podemos mejorar. Mi personal, ok, hubo un error. Como estos sistemas de gestión, recuerden, no es que va a ser todo perfecto y que jamás vamos a tener un problema. Esto es para que si hay un problema lo podemos detectar a tiempo y entonces no vaya a pasar a enfermar a alguien y no vaya a pasar a salir al mercado. Esa es la idea de este sistema. Y bueno, si sale al mercado es estar preparados entonces para afrontar esa situación. Entonces, constantemente tenemos que estar cuestionando si nuestro personal está capacitado, si tiene la formación y bueno, todos estos temas, ¿no? El capítulo 10.3 requiere que la alta dirección se asegure que la gestión de la inocuidad de los alimentos se actualiza constantemente. Muchos cambios, a veces van a pasar situaciones, por ejemplo, hoy en día, con esto que está sucediendo, muchos sistemas de gestión de inocuidad se tienen que actualizar. ¿Qué está pasando? ¿Qué acciones se tomaron? Vamos a cambiar nuestra manera de vivir de ahora en adelante a raíz de esto que ha sucedido. Entonces,
tengo que actualizarlo continuamente. El sistema de gestión de inocuidad no es un sistema que lo hacemos, lo escribimos, lo publicamos y chao, ya me certifiqué, sino que es algo que es vivo y está constantemente cambiando dependiendo de los cambios que hay en el ambiente. Okay. La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Que las normas de ISO alto nivel mencionan mucho las partes interesadas. Aquí les pongo el punto de la norma para que vayamos viendo, pues, se vayan ubicando más o menos dónde se hablan de estos temas. Como les digo, no estoy cubriendo toda la norma, solo más que nada los conceptos nuevos. La definición de parte interesada. Una parte interesada es cualquier organización, grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por las actividades de una empresa o organización de referencia. Así, cada organización dispone de sus partes interesadas, también denominadas grupos de interés públicos, de interés corresponsales u otros. Y una nota, la organización debe realizar seguimiento y revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. Entonces, ejemplos de partes interesadas. Tengo clientes, obviamente pues siempre están arriba y principalmente porque sin el cliente no existimos. ¿Qué requisito tiene el cliente sobre el producto que yo estoy vendiendo? Tenemos que tener eso claro, tenemos que plasmar eso. Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Socios, los socios de la empresa, proveedores, también yo tengo que saber cuáles son los requisitos de los proveedores, obviamente pagar a tiempo. Y bueno, para entrega, yo le voy a exigir a los proveedores, ellos también me van a exigir, entonces todos estos requisitos tienen que estar, los que yo les doy a ellos y los que ellos me dan a mí tienen que estar plasmados. Lo mismo subcontratistas, también, perdón, se me fue. Los empleados es una de las partes interesadas, los empleados, su vida depende, sus ganancias, su modo de vivir, su sustento, depende de la empresa. Entonces ellos también están interesados, porque imagínense un empleado que trabaja en una empresa donde no se siguen las buenas prácticas, donde no hay un sistema de inocuidad, enferma a alguien, la planta se cierra, entonces el empleado queda sin trabajo. Así que los empleados también es una parte interesada. Mi competencia es una parte interesada. Yo tengo que saber mi competencia, qué riesgos me va a poner. Obviamente la competencia es sana en un mercado. Si no hay competencia, entonces no vamos a tener como ese empujoncito. O sea, que la competencia es buena. Pero bueno, tengo que estar alerta de qué está haciendo mi competencia para saber no quedarme atrás. Colaboradores en el negocio. Y pues la administración pública también. Administración pública se refiere, por ejemplo, al Ministerio de Salud, que es el que rige el DEPA a las empresas, también la DGI, porque pagamos impuestos. En fin, estos son algunos ejemplos. Pueden ustedes identificar partes interesadas más allá. Estos solo son algunas, no es que solo estas hay, pero pues estar claro que debemos de identificar nuestras partes interesadas y los requisitos que ellos tienen hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Otro punto que quiero hablar con ustedes son acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, la definición de riesgo. El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a posibles eventos, combinación de las consecuencias de un evento, incluyendo cambios en las circunstancias, y la probabilidad asociada o una combinación de esto. Y la definición de oportunidad es la circunstancia, momento o medio oportuno para realizar o conseguir algo. Entonces, estemos claros que este riesgo y oportunidades se refieren a para la organización, que tienen que ver con nuestras partes interesadas. En el punto 8 vamos a ver entonces, bueno, en el punto 8 se tratan los riesgos que en verdad son peligros al alimento como salmonela, listeria. Estos son riesgos a la organización, entonces es muy diferente. O sea que en la ISO 22000 tenemos que hacer dos análisis de riesgo, digámoslo así. Uno de riesgos a la organización y otro, el riesgo o el peligros al alimento, que es el análisis de peligro. Así que esta norma tiene esa particularidad. Entonces, bueno, el riesgo es algún evento que me puede, pues, afectar a la empresa. Y la oportunidad, como dice la definición, es un medio para realizar o conseguir algo. Entonces, muchas empresas en esta situación, pues, ha sido un riesgo donde
por ejemplo, si yo vendía electrodomésticos, estoy cerrada, no puedo venderme, es un riesgo que me afectó. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que tener un plan de contingencia de qué pasa si me sucede esto. Y oportunidad, pues como les dije, el ejemplo de la empresa que hacía zapatitos de ballet, ahora está haciendo mascarillas, eso es una oportunidad. Rápidamente cambiaron y se pasaron de fabricar su producto, que de repente ahorita no va a tener tanto movimiento, porque los estudios de ballet están cerrados, y pasaron a hacer mascarillas. Entonces, esto es una oportunidad. La gerencia es quien marca el tratamiento de los riesgos y oportunidades que se identifican en la organización, al igual que estipula la política y objetivos de la calidad. Se encarga de mantener los recursos humanos e infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos de la organización, entre otras áreas. Y bueno, esto es un poquito planificación de riesgos, ¿no? Primero voy a identificar los riesgos, se analizan los riesgos, cualitativo, cuantitativo, qué necesito, o sea, en ambos ámbitos. Luego, ¿cuál sería mi respuesta al riesgo? ¿Qué puedo controlar? ¿Verdad? O sea, es más o menos esa es la mentalidad, el círculo que tengo que seguir cuando tengo un riesgo o una oportunidad. O sea, a lo que quiere a lo que quiere la norma es que no nos quedemos solamente en analizar, sino que hay que tomar acciones. Entonces, esta es una matriz que ustedes van a tener que trabajar y se las incluí, no es que la vamos a entender de allá para allá, porque bueno, ahorita estamos un resumencito, pero básicamente es para que tengan una idea qué es lo que está pidiendo la norma. Entonces, por ejemplo, en esta matriz estamos analizando los riesgos. Entonces, tengo, por ejemplo, en mi proceso, un proceso estratégico. Bueno, vamos acá de canales de venta. Canales de venta, la actividad es ventas. ¿Cuál es el peligro? No llegar a las metas de ventas a clientes directos o no cumplir con la documentación necesaria en las licitaciones. ¿No? Este es un ejemplo genérico, no tiene nada que ver. ¿Cuál es la causa? Falta de seguimiento del cliente y acá falta de cumplimiento de la documentación de las licitaciones. El efecto, pérdida de la cuenta y aquí descalificación en el acto público. La probabilidad, entonces tengo que tener mi matriz también para, esta yo la puedo, la norma no me la da, yo la tengo que desarrollar. Entonces, por ejemplo, aquí yo califico, y esto es también subjetivo, y digo, bueno, yo creo que la probabilidad de que esto suceda es media, y yo creo que también es media esta de acá. ¿Y cuál sería el impacto? Bueno, si pierdo esa cuenta, entonces significa que mis ingresos bajan 20%, eso es muchísimo, entonces es mayor. Y acá, pues, esto es grave porque necesito esa licitación. Entonces, me quedan en 4 o 5. ¿Qué significa esto y para qué me ayuda? Que probablemente yo no voy a poder controlar todos los riesgos ni tomar acciones en todas las oportunidades. Entonces, por ejemplo, lo que esté en verde, igual que hacemos con el análisis de peligro, y con el de Food Defense, y con el de Food Fraud, que ahora vamos a hablar de eso también. Entonces, no voy a tomar acciones sobre las que tienen un puntaje más bajo, voy a tomar acciones sobre las que están, por ejemplo, en naranja y rojo, porque son las que más me pueden afectar. Yo no tengo el presupuesto, la energía ni el recurso para tomar acciones contundentes para mitigar todos los riesgos. Eso es una realidad en todas las matrices de análisis de riesgo. Así que bueno, eso tenemos que establecer bien nuestra matriz. Luego el plan de acción, ¿cuál sería? Bueno, crear un proyecto de acercamiento, mes a mes a los encargados de bodega, etcétera. Y bueno, ahí ponemos nuestro plan de acción. Y cuáles son las actividades del plan de acción y las opciones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una matriz. La norma no dice que tiene que ser así, pero sí tengo que de alguna manera plasmar por escrito cómo yo hice este análisis de riesgo. Luego, entonces, esta es otra manera como para de plasmar las acciones que voy a tomar, es otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, riesgo, planificación biológica, virus, hongo o parásitos, la área laboratorio de ensayo para frutas, carnes, cereales, la fuente generadora, materia prima, medios de cultivo, manejo, efecto posible, contaminación cruzada en los ensayos. Entonces, este es el riesgo que yo estoy, que por ejemplo yo tengo un laboratorio y puedo tener una contaminación cruzada en mi laboratorio de una planta. Entonces, controles existentes. Ok, ¿qué tengo yo en mi planta ya establecido? Tengo análisis cualitativo de la materia prima de acuerdo a cotización y solicitud del cliente.
o sea, de patógenos, análisis físico-químicos que se realicen. Medio, normas de higiene, desinfección, instalaciones, control superficie, etcétera. O sea, en mi ambiente. Y las personas que requieren contar con educación, formación, competencias, ¿no? Entonces yo considero que como ya tengo estos controles existentes, el impacto va a ser bajo y la probabilidad, bueno, que quedó en blanco. Peor escenario es una enfermedad transmitida por alimentos y la acción correctiva es realizar análisis microbiológico al ingreso de la materia prima. Entonces, este es otro ejemplo. Como ven, no hay nada escrito, podemos usar cualquiera de las dos. Hay muchísimas maneras de hacerlo y cada una se debe de ajustar a lo que cada uno de ustedes va a gestionar. Okay. Un cambio que sí hubo en la norma, que lo quiero mencionar, porque antes se trataba como un requisito adicional. Ahora que vayamos a ver los requisitos adicionales, estos lo que hacen es complementan lo que la fundación de FSSC 22000 detectó que no se cumple en la ISO TS, prerequisitos, y en la ISO 22000. Entonces ellos han considerado que faltan estos requisitos adicionales para complementar estas dos normas. Recuerden que la GFCI, que es como la organización paraguas bajo la cual está FSC cumple, GFCI, tiene ciertos requisitos. Entonces, bueno. Okay. Entonces, la versión 2005, perdón, lo que les estaba diciendo. Los servicios y productos subcontratados. Entonces, antes la FSCC tenía el control de servicios y productos subcontratados como un requisito adicional. Pero ya la norma 22.000 lo puso dentro de la norma, entonces por eso ahora es parte de la norma 22.000. Y aquí nos dice que la versión 2005 requería la definición y documentación del control de los procesos subcontratados. Sin embargo, bajo la versión 2018, los requisitos se han extendido también a los proveedores de productos y servicios. O sea que yo tengo que establecer, como me lo pedí antes el requisito adicional, en la versión anterior, que todo el proveedor que me vaya a dar un producto o un servicio, yo tengo que establecer los requisitos que les voy a hacer y ellos tienen que cumplir. Los requisitos también se han mejorado y se han hecho más específicos. Se han agregado requisitos para la evaluación, selección, monitoreo del desempeño, reevaluación de proveedores externos, así como requisitos para una comunicación adecuada. El rendimiento de los proveedores externos también se ha agregado como una entrada para la revisión por la dirección. Okay, entonces, bueno, ya tenemos este nuevo requisito donde nos ponen más estrictos los controles que tenemos y los tenemos que plasmar, documentar. También la nueva norma nos hace una mayor definición sobre los programas de requisitos operativos o PPROs y el plan HACCP. Entonces, se define mejor la figura de PPRO y del plan HACCP se define como, ahora se dice el plan de control HACCP, ya no es solo plan HACCP, sino plan de control HACCP. Entonces, se definen los criterios de acción para PPRO y se aclara la figura de PPRO. ¿Qué sería un PPRO? Recuerden que un punto crítico de control yo lo tengo que controlar en todo momento. Y si yo controlo ese punto, entonces yo puedo estar segura de que ese peligro está controlado en todo momento. Pero hay algunos peligros que voy a controlar, pero no necesariamente tengo la capacidad de controlarlo como un PCC. Y les puse aquí las botellas. Hay en plantas que todavía se utiliza, pues no tienen los recursos, y se utilizan una figura que se le llama el lamparero en algunos países, donde es una persona que se sienta enfrente de la línea de envasado a ver que las botellas envasadas de vidrio no tengan sucio adentro o no tengan algún resto de peligro físico o algo así. Entonces, este es un ejemplo donde no podría poner yo de que el lamparero o ese paso en el proceso va a ser un PCC. Porque yo no puedo, aunque está siendo observado, pues no es lo mismo que medir una temperatura con un termógrafo. Entonces, lo puedo calificar como un PPRO en mi análisis de peligro. Entonces, igual lo tengo como control, igual voy a controlar eso por medio de observación de las botellas, pero bueno, sería
un PPRO. Entonces, hay muchas figuras así de controles que se hacen dentro del proceso que no necesariamente son un PCC, pero pues sí son un PPRO. Entonces, la nueva norma nos aclara más eso. Y bueno, usualmente en los cursos de 22.000 me demoro bastante en este punto, pues para tener bien claro y que las personas tengan bien claro la diferencia de estos dos. Pueden leer la definición y pues ir estudiando un poquito la diferencia en cada uno. Pero básicamente es eso. Recuerden que el PCC es sagrado y en todo momento tengo que tener ese punto crítico bajo control. Entonces el PPRO me da un poco más de apertura, pero se controla casi igualito que un PCC. Okay, pasamos entonces a los requisitos adicionales. Les voy a... Ok, vamos a pasar entonces a los requisitos adicionales, versión 5 de FSC 22000. Ok, son 9 requisitos adicionales. Sí, los mezclaron un poquito, unos se mantuvieron iguales, unos cambiaron. Entonces, en la página de FSC 22000 pueden ustedes descargar estos documentos en una pestaña que se llama Downloads, parte 2, Requirements for Certification, y ahí hay un área donde ustedes lo pueden bajar en español. Y los requisitos adicionales son requerimientos diseñados, como les dije anteriormente, para complementar puntos de la ISO TS o ISO 22000 que pues se consideraban no estaban completos. Estos son los requisitos adicionales. El primero es gestión de servicios. Como les digo, ya en este cambió en que antes eran todos los servicios, ahora se enfoca en laboratorio, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver, porque ya la gestión de servicios subcontratados, proveedores y productos, todo está entonces cubierto en un requisito de la ISO 22000. El 2, etiquetado, defensa de alimentos, prevención de fraude, uso del logo de FSC, manejo de alérgenos, monitoreo ambiental y formulación de productos y transporte. Entonces vamos a ir viéndolos. Algunos son un poquito más complejos que otros. Vamos a ir viendo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer las preguntas en la ventana de preguntas de Zoom o por el chat. Yo voy a ir, aquí lo tengo abierto. Puedo ir contestando, pero sí para que sepan que al final pues sí voy a abrir la sesión de preguntas. Ok, la gestión de servicios. Este se enfoca básicamente en laboratorio. Entonces, adicional a los requisitos de la cláusula 716 de ISO 22000-2018, que es la que mencionamos antes, la organización debe garantizar que en caso de que se empleen servicios de análisis de un laboratorio externo para la verificación o validación de la inocuidad alimentaria, estos deben efectuarse por un laboratorio competente que posea la capacidad de generar resultados de pruebas precisos y repetibles, mediante la utilización de métodos de prueba validados y prácticas recomendadas. Por ejemplo, la participación fructífera en programas de prueba de aptitud o programas reglamentarios aprobados, o la acreditación en normas internacionales como ISO 17025. Entonces, básicamente, y esto es importante porque, bueno, como trabajo en un laboratorio, he visto, y también pues soy auditora de FSCC, me ha tocado ver empresas que mandan a hacer análisis y de repente sale negativo para salmonela, pero ¿cómo sé yo que ese negativo verdaderamente es un negativo? Entonces, por eso se le pone tanto énfasis la FSC en este punto, porque tenemos que estar seguros que el laboratorio que está trabajando con nosotros nos está dando información certera, porque si no, entonces podemos estar tomando decisiones y pensando que nuestro proceso está súper bien, cuando en verdad sí tenemos una salmonela y simplemente el laboratorio no siguió el protocolo. Entonces, sí entiendo muy bien esto y como ven acá, pues tengo que estar seguro que el laboratorio con que estoy trabajando me va a dar resultados certeros para poder tomar decisiones, ¿no? de inocuidad. Así que de esto se trata pues este primer requisito adicional. Entonces, si ustedes mandan pruebas, tienen que asegurar que ese laboratorio está trabajando de una manera bien bajo un sistema de gestión y que se pueda comprobar. Entonces, la manera más fácil pues es la acreditación 17025, pero pues la realidad es que en Panamá no todas las pruebas están acreditadas. Hay laboratorios como Food Safety que estamos acreditados, pero en caso de que no encuentren un laboratorio acreditado en esa prueba específica, porque hay algunas pruebas que simplemente pues no se
no se han acreditado. Entonces ustedes pueden preguntarle al laboratorio, hacer una encuesta o preguntarle cómo es su sistema de gestión de inocuidad. Entonces esto es válido también y esto es importante que lo sepan a la hora de una auditoría, ¿no? Se los tengo que decir para que vean acá que la norma pues nos deja abierto pues otras opciones. La acreditación es lo más fácil porque así lo demuestro y además es bueno para una empresa que trabaja con laboratorio acreditado. Y bueno, para contarles un poquito de Food Safety, estamos acreditados, somos un laboratorio de análisis de alimentos, superficies y agua. Nuestro enfoque es microbiología, pero actualmente estamos creciendo y ampliando la parte de físico-químico. Ya contamos con una gama de pruebas acreditadas y participamos todos los años en rondas interlaboratorio para nuestros análisis para todos. Y estamos expandiendo pues cada día más las pruebas acreditadas, incluyendo las físico-químicas también. Así que si quieren conocer más, nuestra página web es foodsafetypanama.com y estamos a la orden para sus necesidades de análisis. Corto comercial ahí. Luego entonces el requisito número 2 es etiquetado de producto. A ver, tenemos una preguntita de Mauricio. Hola Mauricio, sí, cuando termine estoy grabando la presentación, entonces al final voy a subirla a nuestro canal de YouTube, que es Food Safety Panamá. Y a todos los que se inscribieron se les va a mandar el link de la presentación para que la puedan compartir. Entonces, bueno, la número 2, etiquetado de producto. Adicional a los requisitos de la cláusula 8513 de la ISO 22000-2018, la organización debe garantizar que los productos terminados se etiqueten conforme a todos los requisitos estatuarios y regulatorios aplicables en relación con la inocuidad alimentaria, ¿ok? Incluidos los referidos alérgenos del país previsto para la venta. Entonces, yo tengo que conocer mi legislación y la norma 22.000 nos los pide. Yo tengo que saber cuál es mi legislación que me aplica. Por ejemplo, aquí les incluí el ejemplo del RTCA, de etiquetado de alimentos. Entonces, aquí nos habla sobre los ingredientes y pues aquí nos dice cuáles son los alimentos e ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas o sensibilidad y nos los listan acá. Y entonces aquí nos dice pues cuáles son las pautas para incluir en el etiquetado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Centroamérica, yo tengo que regirme bajo el RTCA, pero puede ser que en Nicaragua, en Guatemala o en Costa Rica hay otras normativas específicas para país. Entonces, bueno, tengo que asegurarme que mi etiquetado está de acuerdo con lo que yo estoy fabricando, enfocado en inocuidad, más que nada. Así que los alérgenos, pues la mayoría de los retiros de mercado en Estados Unidos, que es donde hay más información, son porque ha habido malos etiquetados por alérgenos. Por ejemplo, tal compañía tuvo que retirar no sé cuántas kilos de producto o empaques porque no había declarado posible presencia de leche, por ejemplo. Entonces son cositas tan chiquitas que por eso es un requisito adicional, porque el etiquetado es muy importante, tenemos que conocer muy bien la legislación. Si vamos a exportar, hay que hacer bien la tarea de qué leyes aplican sobre etiquetado en ese país, porque entonces si no vamos a mandar el producto y nos lo pueden echar para atrás. Hola Omaris, bueno, me pregunta que Panamá no ha adoptado este RTCA aún. ¿Qué recomienda usar? Bueno, la verdad yo pongo como ejemplo, Maris, porque pues nos da como una pauta. Pero básicamente si no hay un reglamento en el país, puedo usar este de guía, que es de la región, puedo ver qué me dice Codex, pero definitivamente cuando es alérgenos, ya que FSSC es una norma pues, internacional, tengo que declarar alérgenos. Si no me dice cómo el país, yo me puedo guiar por las normas de otros países o del Codex. Pero de que tiene que estar clarito, pues sí, de alguna manera tengo que aclararlo, ¿no? Porque, como les digo, los alérgenos es una de las fallas más grandes que hay en las empresas de alimentos. Aunque no tenga una ley en el país, si yo tengo un producto de huevo, de trigo y no lo declaro, entonces en una auditoría de FSSC, eso me lo van a encontrar como una no conformidad. Entonces, si no tengo una norma en mi país, definitivamente buscar una guía a la que yo me pueda, una guía reconocida, ¿no? Donde yo me puedo
guiar por eso. Ok, yo digo que el FSCC no son 3 normas como lo dije al principio, ¿verdad? Que dije que es la 13, la 22.000 y los requisitos adicionales. Casi que son como 5 normas, porque además tengo mi programa de fraude alimentario, defensa de alimentos, manejo de alérgenos, y a veces si yo tengo un laboratorio interno 17025. O sea que ahí 4, 5, como 6 normas. Es un esquema bastante complejo, mucho trabajo, y esta nueva versión pues sí le da mucho énfasis y nos separa lo que es fraude alimentario de defensa de alimentos. Ya el fraude alimentario estaba incluido en la versión anterior, si mal no recuerdo, pero bueno, ahora nos da pues las pautas que sí tenemos que tenerlos, y cada vez los auditores pues están enfocándose más en la gestión de estos dos programas. A ver, el fraude alimentario es incluida en la subcategoría de adulteración motivada económicamente. Es motivo de creciente preocupación. Es un engaño a los consumidores al usar productos alimenticios, ingredientes y empaques para obtener ganancias económicas, e incluye la sustitución, mejoras no aprobadas, marcas erróneas, falsificaciones, bienes robados u otros. Ese es fraude alimentario. Y la defensa de los alimentos es la seguridad de los alimentos y bebidas y sus cadenas de suministro de todo tipo de ataque malicioso, que incluyen ataques de motivación ideológica que lleva a insuficiencia, contaminación o el suministro. Mucha de la información que yo he obtenido sobre food fraud y food defense, o fraude alimentario y defensa de los alimentos, son de las guías de GFSI, que pueden encontrar también en la página de defensa de alimentos o en la página de GFSI. Algunas están en español, no todas, pero hay bastante información que es muy útil a la hora de que ustedes tengan que desarrollar estos programas de gestión de manejo, ¿no? en su empresa. Entonces, para entender un poquito la diferencia entre fraude alimentario y defensa de alimentos, el fraude alimentario está aquí, defensa de alimentos está aquí. Esta línea divide básicamente lo que es adulteración intencional y adulteración accidental. O sea, cuando hablamos de defensa de alimentos y de fraude alimentario, nos estamos enfocando en un causante que es el ser humano. Cuando hablamos acá de adulteración accidental, lo que es inocuidad y calidad, estamos hablando de salmonela, listeria. El pollito tenía salmonela porque es natural que el pollo tenga salmonela, y bueno, si no manejé o gestioné mi cocción o mi manejo en planta, pues puede haber una contaminación, pero no lo hice al propósito. Por eso tengo que aprender cómo manejar mi producto y qué peligros tengo en mi producto, y entonces gestionar mi HACCP para asegurar, y mis buenas prácticas para asegurar que no me pase esta adulteración accidental. Entonces, lo que estoy yo haciendo con mi sistema de gestión de inocuidad es simplemente previniendo, ¿no? Entonces, calidad alimentaria, bueno, eso usualmente se controla con un sistema de gestión de inocuidad, como una ISO 9000. La inocuidad, pues HACCP, ISO 22000. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo me enfoco 100% en esto, que antes era el caso, HACCP netamente no toma en cuenta en el análisis de peligro la intervención humana, tampoco una ISO 22000. Entonces, por eso es que se agregó como requisito adicional que tenemos que enfocarnos también y analizar los riesgos que nos puede traer la adulteración intencional que lo trae el ser humano. A ver, una preguntita. ¿En qué se afecta el FSC respecto a la nueva normativa de etiquetado frontal? No, mira, Rodrigo, ahorita no te podría contestar eso, no me la sé 100%. Creo que eso es más que nada de lo que recuerdo sobre azúcar y sobre nutrición. No necesariamente inocuidad, pero si es una ley, entonces la tengo que seguir. O sea, porque las normas ISO 22000, ISO 9000, todas las normas ISO, cuando es una ley de país, te dice que tienes que cumplir primero la ley, luego entonces los requisitos de la norma. Entonces, en ese caso, pues sí, tenemos que seguir lo que dice esta normativa de etiquetado frontal, igualmente porque es Panamá. Y si alguien quiere exportar, bueno, ahí, y eso creo que es parte del debate, ¿no? Si alguien quiere exportar a Panamá, pues también tiene que seguir esa normativa, se le va a exigir, ¿no? Que se va a hacer al respecto. Así que bueno, ahí hay bastante tareita que analizar.
Entonces, bueno, siguiendo a lo que es adulteración intencional. Entonces, nos queda claro que el HACCP y lo que es buenas prácticas de manufactura va a eliminar o va a prevenir la adulteración accidental sin intención. Salmonella, listeria, esquilitas de metal, estillas de madera de un pallet. Esto es con el HACCP. Entonces, en el fraude alimentario y la defensa de alimentos es porque alguien nos quiere hacer un daño. Defensa de alimentos va a ser alguien quiere hacer una maldad a la empresa, alguien tiene rabia, o sea, quiere dañar la empresa, quiere dañar el producto. O por medio de ese producto quiere dañar a alguien de la población. Eso es defensa alimentaria. Entonces, de repente, defensa alimentaria es un poco más peligroso, más malas intenciones. Una motivación ideológica, alguien que está loco, alguien que tiene una creencia que piensa que ese producto es malo para la sociedad o que el dueño de esa empresa es un político y le quiere hacer un daño porque está en desacuerdo con las políticas de ese señor. Eso es defensa alimentaria. Fraude alimentario se refiere a, bueno, yo quiero, como el caso que hubo en Europa, de la carne molida, que dice que, bueno, me están vendiendo unos caballos baratos, lo voy a mezclar con la carne de vaca, nadie se va a enterar. En verdad, eso no le va a hacer daño a nadie, porque comer caballo, pues, es carne, si se hace bien. Pero es fraude porque lo estás vendiendo como carne vacuna. Entonces, no, es un fraude alimentario. Eso hay que evitarlo, no es correcto, porque estoy engañando para ganar. Otra también es echarle agua a la leche, que bueno, yo creo que si nos enteraríamos, se siente aguada, y bueno, hay muchas pruebas para hacerle, para evitar esa práctica, pero eso es algo que viene de hace mucho tiempo. Entonces, esa es la gran diferencia. El fraude lo que quiere es, como dicen, meter gato por liebre y ganar más dinero, dando menos, o cambiando o haciendo trampa. Pero la defensa de alimentos entonces se enfoca en personas que quieren hacer daño a la empresa o pues al producto o a alguna población, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué nos pide la norma sobre defensa de alimentos? Bueno, primero tenemos que tener un plan de defensa de alimentos. La organización debe tener un plan documentado de defensa de los alimentos en el cual se especifiquen las medidas de mitigación que abarquen los procesos y productos dentro del alcance del sistema de gestión del inocuidad de los alimentos de la organización. Ustedes ya aquí nos dice que tiene que estar por escrito y voy a especificar qué medidas de mitigación. El plan de defensa de los alimentos debe contar con el apoyo del sistema de gestión de inocuidad alimentaria de la organización. O sea que debe estar en el control de documentación, o sea, todo como si fuera parte, o sea, no lo puedo hacer separado de que, bueno, este es defensa de alimentos, esto es inocuidad, ¿no? Viene todo junto. Y el plan debe ajustarse a la legislación aplicable y debe mantenerse actualizado, ¿no? Lo mismo siempre es, la ley es lo que da primero. Por ejemplo, si yo estoy implementado FCC en Estados Unidos, el FDA tiene unas guías, yo, si estoy allá, me voy a guiar por la FDA, porque es lo que el gobierno allá me exige, ¿no? ¿Qué debe de incluir mi plan? Entonces, primero, análisis de amenazas. Entonces, ¿qué amenazas hay allá afuera? ¿Quién me puede, como les mencioné antes, vamos a decir que mi empresa donde yo trabajo, el dueño es un político de muy alto rango y muy controversial. Entonces, ya automáticamente esa empresa queda, una amenaza es alguien que le quiere hacer daño a esa persona porque es un contrincante político. Entonces, ya eso es una amenaza. Puede ser que yo, vamos a decir que tengo un matadero de conejos y hay defensores de los animales que están en contra de que mate conejos. Entonces, esa es una amenaza, que esas personas que están en contra de lo que yo hago me vengan a hacer un daño. Otra amenaza puede ser, bueno, que tuve que votar a un montón de gente porque pues no les podía pagar, entonces esos empleados están molestos y quieren hacer un daño a la empresa. O amonesté a una persona por estar haciendo algo indebido, se molestó y entonces se quiere vengar. Todo ese tipo de amenazas las tengo que identificar. Las identifico y lo mismo, tengo que tener mi matriz de evaluación donde pongo la probabilidad y la severidad.
La organización debe contar con un procedimiento documentado para realizar lo siguiente: llevar a cabo un análisis de amenazas con el fin de identificar y evaluar las posibles amenazas y desarrollar e implementar medidas de mitigación para amenazas significativas. Debemos de tener una matriz muy similar a la del HACCP, que en el caso de defensa de alimentos se llama TACCP, T-H-A-C-C-P, y es lo mismito que hacemos en el análisis de peligro, pero esta vez análisis de amenaza. Podemos tener en una empresa 150 amenazas, pero al final lo que tengo que hacer es implementar medidas de mitigación para las significativas. Recuerden que, como les dije, no tenemos los recursos, el personal, el dinero para mitigar absolutamente todo lo que podría pasar, pero pues tenemos que escoger cuáles son las más significativas y entonces esas son las que yo debo de tomar una acción para mitigar. ¿Okay? Está la norma, la GFCI, nos dice que podemos utilizar la norma PAS 96. PAS significa Publicly Available Standard, es emitida por el Departamento de Ambiente y Temas Rurales y por la Agencia de Estándares de Alimentos del Reino Unido, con el apoyo del BSI, British Standard Institution. Antes era gratis, creo que ahora la venden. Hay una nueva versión, salió 16 de noviembre del 2017. No es una ley, son normativas que se desarrollan para cubrir necesidades inmediatas en la industria. Y bueno, como les mencioné, hay una nueva versión, cubre Food Fraud y Food Defense, entonces hay que tener un poco de cuidado, porque la FSCC nos pide que separemos estos dos. Yo tengo que tener un sistema de gestión de Food Fraud y un programa de Food Defense, o sea, programa de Food Fraud y Food Defense. Fraude alimentario y defensa de alimentos. No los debo de combinar. Antes, sí los podía tener, es más, antes uno de los requisitos adicionales nos decía que debíamos de tener defensa de alimentos. Después se separó a incluir fraude, porque la verdad es que ambos se gestionan muy diferentes. A su vez, el fraude alimentario es parte de defensa de alimentos, solamente que la motivación es diferente. Entonces, por eso la FCC decidió sacarlo, porque es una cosa que te quieran hacer un daño y otra cosa que ya sea tú o algún proveedor tuyo esté en riesgo de cometer fraude para ganar más dinero. Entonces, por eso están separados. Entonces, si usamos la PAS 96, que tiene muy buenos, o sea, muy buen esquema, tenemos que tener cuidado de separar fraude alimentario de defensa de alimentos. ¿Okay? También tenemos guías de GFCI, y también estas recomiendan, podemos utilizar el Carver Shock y las herramientas de FDA. La FDA tiene muchísimas herramientas. El Carver Shock se usa en el gobierno, en los militares usan mucho ese análisis de riesgo y de amenazas. Entonces podemos usar esas dos. Las herramientas tienen videos de FDA, tienen videos, muchos en inglés, pero sí tienen algunos en español, así que también pueden buscar ahí. La norma, o sea, la FSCC no te dice tienes que usar la PAS 96, sino que, o sea, con tal que tú tengas lo que se pide aquí, que es el plan por escrito, donde analizas y escoges cuáles son las amenazas más significativas y tomas acciones. Eso es lo que te pide la norma. Okay. El TACCP, ese está descrito en la PAS 96, es análisis de amenazas y puntos críticos de control. Como les digo, es igualito que el HACCP. Bueno, no igualito. El enfoque es donde haces un análisis de qué amenazas puedes tener y entonces las vas diciendo, dividiendo en probabilidad, severidad, y entonces puedes ir diciendo, ok, cuáles son más significativas. Es usado por las empresas como parte de su proceso de manejo de riesgos, como una manera de evaluar riesgos metódicamente. El propósito de TACCP es reducir el chance de un ataque deliberado, reducir las consecuencias o impacto del ataque, proteger la reputación de la organización, asegurar a clientes, prensa y público que hay medidas implementadas para proteger los alimentos, satisfacer requerimientos internacionales, demostrar que se toman precauciones razonables y se aplica debida diligencia en los procesos para mantener el alimento seguro. Recuerden que por más que querramos, y por más que querramos ponernos en los pies del atacante, aunque tengamos un TACCP y nos hayamos pensado que hemos pensado en todo, siempre pues puede haber algo que una amenaza que no hemos detectado y nos hace un daño. Entonces, de todas maneras, si ya tenemos establecido estas medidas, vamos a poder reaccionar porque ya
ya ya estamos preparados para esto. Entonces, aunque no la podemos, aquí dice reducir, como ven, el chance de un ataque. No podemos prevenir 100%. Así que bueno, tenemos que vivir con eso, pero si tenemos un TASER definitivamente ya nos da la ventaja, así no tenemos nada, por lo menos estamos preparados. Este es el sitio de la FDA, son algunas herramientas, como les mencioné, para implementar un plan de Food Defense. Y combinando el esquema de PAS 96 y algunas herramientas del FDA, pues vamos a tener bastante información. Y el hecho, eso ya lo mencioné, el hecho de tener un plan de Food Defense no significa que las amenazas no se van a realizar jamás, pero son un obstáculo para los que tienen la empresa en la mira. Es como un ladrón, ¿no? Si yo tengo un muro y tengo un perro guardián que ladra, no como el chiquitito que tengo, que no hace nada, pero vamos a decir que, y mi vecino no tiene muro y no tiene perro, ¿a dónde se va a meter el ladrón a robar? Probablemente a mi vecino, porque en mi empresa o en mi casa están varios obstáculos que él va a tener que pasar para poder hacer un daño. En cambio, pues en el vecino al lado no hay ni muro, no hay ni perro, entonces es más fácil entrar. Así que bueno, esas medidas nos ayudan a eso, ¿no? A mitigar un poco estas amenazas. Luego entonces, el requisito adicional número 4, mitigación del fraude alimentario. Entonces aquí lo que me pide es análisis de la vulnerabilidad de la empresa a un ataque o a un fraude alimentario, perdón. La organización debe contar con un procedimiento documentado para realizar lo siguiente: llevar a cabo un análisis de la vulnerabilidad al fraude alimentario a fin de identificar y evaluar las posibles vulnerabilidades. Y desarrollar e implementar medidas de mitigación para vulnerabilidades significativas. Nuevamente, tenemos que hacer lo mismo que hicimos para Food Defense, pero esta vez ya cambiar un poco el chip. Y entonces nos estamos enfocando, ok, ¿dónde yo estoy vulnerable para fraude alimentario? Si yo, por ejemplo, tengo una fábrica de hamburguesas, yo compro carne molida, la formo, y cocino la hamburguesa y la vendo ya lista para calentar. Entonces mi vulnerabilidad va a ser mi proveedor de carne, porque ya han habido casos en el mercado donde venden carne que no es de vaca, contaminada. Vamos a decir que yo tengo una fábrica de hacer deditos de pescado. Mi vulnerabilidad ahí principal va a ser mi proveedor de pescado, porque hay muchos casos donde me dicen que me están vendiendo corvina y en verdad me están vendiendo otro tipo de pescado más barato. Entonces, ahí es donde yo tengo que ver, entonces, hacer un análisis cuáles son mis vulnerabilidades. Llevar a cabo un análisis de la vulnerabilidad al fraude alimentario a fin de identificar y evaluar las posibles vulnerabilidades. Y luego, entonces, la mitigación. Mi plan debe incluir un plan documentado, o sea, tiene que estar por escrito, de mitigación del fraude alimentario, en el cual se especifican las medidas de mitigación que abarquen los procesos y productos dentro del alcance del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Recuerden que siempre voy a tener mi alcance, eso es uno de los primeros puntos que tengo que definir, y eso es qué líneas, qué alimentos están incluidos. Puede ser que mi planta hace 18 diferentes productos, tengo 18 líneas, 18 diferentes rubros, y puede ser que solo incluyo 10 de esas 18. Entonces, a lo que dice acá es que todo lo que está dentro de tu alcance, el sistema de gestión de inocuidad, tiene que estar dentro de este plan de fraude alimentario. Y el plan debe contar con mitigación del fraude alimentario, que debe estar dentro del sistema de gestión de inocuidad, igual que el de defensa de alimentos. Y el plan debe ajustarse a la legislación aplicable y mantenerse actualizado. Al menos una vez al año yo tengo que actualizar mi plan de fraude alimentario, de defensa de alimentos, de manejo de alérgenos y de mi HACCP, todo. Lo que es inocuidad no se puede quedar quieto, porque siempre va a surgir algo nuevo, algún patógeno nuevo, alguna amenaza nueva, algo nuevo que me puede estar haciendo, que me puede causar un daño. Entonces siempre tenemos que estar alertas. Entonces, un poquito para ver ejemplos de fraude alimentario. Esto es como les digo, de las guías de la GPSI. Tengo sustitución, y aquí hay ejemplos. Sustituir aceite de girasol parcialmente sustituido con aceite mineral o proteína hidrolizada del cuero en leche para subir la proteína. Esta es sustitución. Encubrimiento.
Un ejemplo es pollo inyectado con hormonas para ocultar enfermedades o colorante para alimentos dañino en frutas frescas para cubrir defectos. Entonces, como van a haber muchos, a diferencia de defensa de alimentos, donde todo lo que en defensa de alimentos está diseñado para hacer daño, en fraude alimentario muchas veces no va a ser un daño a la salud, pero hay veces en que sí. Luego, mal etiquetado, expirado o procedencia, origen no inocuo. Vamos a decir que prohibieron todas las importaciones del país X. Entonces yo antes de que me lo envíen, le digo, bueno, pero pon lo que es hecho en Estados Unidos para que me lo dejen entrar. Eso es un mal etiquetado. Aquí hubo un caso de anís estrellado japonés tóxico etiquetado como anís estrellado chino. O sea, son diferentes tipos, uno es tóxico, uno no. Ahí sí hace un daño a la salud. Luego aceite para cocinar mal etiquetado para el usado reciclado, ¿no? Aceite viejo, me lo limpian un poco, lo cuelan y lo venden como nuevo. Producción en el mercado gris, robo, desviación, ventas en exceso no declaradas. Por ejemplo, aquí en Panamá ha habido casos donde se roban camiones enteros de producto y después entonces lo andan vendiendo en la calle o lo andan vendiendo por ahí. Eso es fraude alimentario. O sea, ¿qué daño le va a hacer a la salud de eso? Bueno, puede ser que manejan mal el producto, puede ser que lo guardan en un lugar donde hay ratas, un almacén que no está controlado, entonces pues se contamina el producto, ¿no? Entonces, el robo también es uno de los más comunes maneras de hacer fraude alimentario. Mejoras no aprobadas. Por ejemplo, melamina adicionada para mejorar el valor proteico. Ese fue un caso grandísimo en China hace varios años, donde pues finalmente las personas que hicieron ese fraude querían ganar más dinero metiéndole más melamina para que subiera el nitrógeno. Se mide nitrógeno para ver la cantidad de proteínas y terminaron matando un montón de bebés porque se usó para leche de bebé. Uso de aditivos no autorizados, por ejemplo, colorantes en especies en Sudán, colorantes no aprobados que pueden ser tóxicos. Luego, falsificación, copia de alimentos reconocidos, no producidos con aceptable aseguramiento de inocuidad. Entonces me están vendiendo una marca que yo compro con confianza cuando en verdad pues es una imitación. Dilución, uso de agua no potable en productos acuosos, aceite de oliva diluido con aceite de árbol de té potencialmente tóxico. Entonces, estos todos, como ven, estos ejemplos, muchos sí causan daño a la salud. En el caso de robo, puede que sí, puede que no. Y en el caso de muchos otros, puede que sí, puede que no causen un daño a la salud, pero bueno, hay que controlarlo porque es una manera de engañar al cliente y queremos evitar a toda costa que se utilice nuestro producto para eso. La implementación de un plan o programa de fraude alimentario va a constar de establecer un equipo de fraude alimentario. La evaluación, igual el de defensa de alimentos, puede ser el mismo. Evaluación de vulnerabilidades, identificar y seleccionar medidas de mitigación, documentar y desarrollar una estrategia efectiva de capacitación y comunicación e implementar el plan de mitigación de fraude alimentario. Entonces, muy similar a lo que tengo que hacer en defensa de alimentos. Ok, y luego entonces el uso del logotipo, este es bastante sencillo. Aquí este requisito adicional nos habla simplemente de si yo voy a certificarme, tengo que seguir estas pautas para usar el logotipo, a dónde lo uso, y los colores, pues y tamaños, y todas las reglas. Y entonces, bueno, deben usar el logotipo de la FSC 22000 únicamente para actividades de marketing como el material impreso de la organización, o sea, papel, el sitio web y otros materiales promocionales. En caso de utilizar el logotipo, la organización debe cumplir con las siguientes especificaciones. No se debe de utilizar el logotipo en el empaque, porque el esquema de gestión de inocuidad de FSC no está certificando el producto, sino que el sistema de gestión. Entonces no se puede usar ni en el empaque, ni en el mismo producto. Entonces, bueno, el uso del logotipo en blanco y negro está permitido cuando el texto y las imágenes que lo acompañan estén también en blanco y negro. La organización certificada no podrá utilizar el logotipo FSC 22000, hacer declaración alguna o referirse a su estado certificado en productos, etiquetados, empaques, primario, secundario u otra forma. Cualquier otro formato que implique la idea de que FSC 22000 aprueba un producto, proceso o servicio. Recuerden que esto es el sistema de gestión que se está certificando, no el producto. Luego la 6, gestión de alérgenos. Aquí entonces nos dice que este aplica solamente a las categorías de la cadena alimentaria
CE, F1G, FI, G, I, Y y K. Entonces, cuando lo buscamos, recuerdan que les mostré las 3 primeras diapositivas, eran sobre las categorías. Bueno, entonces ustedes buscan qué categoría cae su empresa y entonces ahí ver si les aplica o no este punto. La organización debe contar con un plan de gestión de alérgenos documentado que contemple lo siguiente. Nuevamente, también aquí tenemos que tener un análisis de riesgos que abarque todas las potenciales fuentes de contaminación cruzada por alérgenos y medidas de control para reducir o eliminar el riesgo de contaminación cruzada. Entonces, nuevamente, tenemos que hacer análisis de alérgeno de todos nuestros ingredientes, que este sí va un poquito más de cerca con el HACCP, porque usualmente en el HACCP sí tenemos que identificar el alérgeno como un peligro, ¿no? Pero bueno, tengo que tener mi plan de manejo de alérgenos específicamente y aparte, así que cuando estoy haciendo mi análisis de peligro de HACCP, puedo tener esto en mente y entonces incluir el plan de manejo de alérgenos en ese análisis. Okay. El punto 7, control ambiental, y aquí nos habla también de categorías que van a aplicar de la cadena alimentaria C, I, Y y K. Entonces, la organización debe contar con lo siguiente: un programa de control ambiental basado en el riesgo. Control ambiental no se refiere a sonido, a luz, a iluminación, se refiere a microbiología, monitoreo de superficies. Debe existir un procedimiento documentado para la evaluación de la eficacia de todos los controles destinados a prevenir la contaminación proveniente del entorno de fabricación, que incluya, como mínimo, la evaluación de los controles microbiológicos y alergénicos presentes. Entonces, sí, depende de mi producto. Yo puedo decidir hacer un programa de control ambiental, de monitoreo ambiental. Si es una planta de lácteos, de embutidos, yo tengo que hacer salmonela y listeria, porque pues estos son peligros que están relacionados al producto. Cualquier alimento listo para comer refrigerado va a tener que incluir listeria. Y muchas veces salmonela, ahí andan de la manito. Están en todos lados. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de leche en polvo o de almendras, salmonela, definitivamente. Todo lo que es planta seca debe de hacer monitoreo ambiental de salmonela. Y bueno, los datos de las actividades de monitoreo que incluyan análisis regular de tendencias. Importante. Recuerden que en todo lo que sea microbiología, verificación, bueno, eso se habla mucho en la norma 22.000, siempre va a tener que haber un análisis de resultados, análisis de actividades de verificación. Porque nada me sirve tener todos estos análisis microbiológicos donde se invirtió un montón de dinero si está en mi escritorio para que los venga a ver el auditor. O sea, no, la idea es yo revisarlos, ver tendencias, marcar cómo voy, evaluar si mi programa de limpieza está bien, si mis medidas de control de contaminación cruzada están bien. ¿Qué es el monitoreo ambiental? Es una evaluación de la efectividad de los controles microbianos, patógenos y organismos de deterioro para prevenir la contaminación de productos alimenticios. No es solo una validación del programa de saneamiento, sino una evaluación de múltiples programas, incluyendo pero no limitado a diseño sanitario, prácticas de personal, métodos operacionales y control de proveedores. Cuando yo tomo una muestra para monitoreo ambiental, no necesariamente debe ser después de la limpieza. Hay 2 tipos de monitoreo ambiental. Está la validación de limpieza, que es buena, y lo tengo que hacer para ver si estoy limpiando bien. Pero el monitoreo ambiental real lo debo hacer durante el proceso, cuando estoy utilizando las maquinarias y no están totalmente limpias, porque entonces quiero ver, especialmente para los patógenos, si el patógeno está ahí. Así que definir eso bien para el programa de monitoreo ambiental. Y bueno, ¿qué se le llama un patógeno ambiental? Un patógeno capaz de sobrevivir y persistir dentro del ambiente de manufactura, procesamiento, empaque o conservación de tal forma que el alimento se puede contaminar y puede resultar en una enfermedad transmitida por alimentos. Lo más común es Listeria especie, Listeria monocytogenes y Salmonella. Entonces, en un programa de monitoreo ambiental, no sé si lo incluí, creo que no. Bueno, ya eso es más extenso, pero un programa de monitoreo ambiental yo lo tengo que dividir mi planta en zonas. Por ejemplo, la zona 1 es superficies en contacto con alimento. La zona 2 es los pisos, drenajes en el área donde está expuesto mi alimento. Zona 3 pueden ser pasillos, zona 4 oficinas. Es como un pantallazo.
Entonces yo voy a decidir qué voy a buscar en cada zona. Por ejemplo, Listeria especie. ¿Por qué busco Listeria especie en vez de Listeria monocitógenes? Porque la Listeria monocitógenes siempre anda de la manito con sus amiguitas de Listeria especie. Entonces, la patogénica va a ser Listeria monocitógenes. Esa es la que me hace daño a la salud. Pero si yo en mi planta encuentro Listeria especie, puede ser que está por ahí la Listeria monocitógenes. Entonces, al buscar Listeria especie, estoy abriendo la red para poder atrapar un poquito de la Listeria especie. O sea, si tengo Listeria especie, hay una probabilidad muy alta que monocitógenes anda ahí, simplemente no lo he encontrado. Y bueno, Salmonella también, es un patógeno ambiental. Buenos días, en una empresa cárnica debería buscarse E. coli o 157H7 en superficies o solo Salmonella. Lo que puedes hacer, Mariani, y bueno, todo depende de qué te exige tu cliente, puedes buscar también indicadores. Entonces lo que puedes buscar es E. coli en general, pues porque es un análisis más sencillo, y si encuentras E. coli en superficie, debes de pasar entonces a confirmar si es la patogénica. Eso es una sugerencia, pero bueno, todo depende de qué te pide tu cliente. Hay clientes que sí exigen que se haga un monitoreo de superficies para E. coli 157H7. Y sí, mencioné Listeria y Salmonella porque bueno, pues son como los más comunes, pero E. coli y Salmonella en una planta de carnes definitivamente sí. Y bueno, hasta Listeria también, porque es húmeda y frío, ¿no? Y bueno, y ahí entra también presupuesto. Entonces podemos decidir buscar indicadores, pero entonces tener claro que si me marca un indicador como una enterobacteria, una E. coli o un coliforme que estoy buscando, entonces yo tengo que, si me marca uno de esos, entonces tengo que buscar más profundo porque significa que puede que tengo uno de estos patógenos. Hay sistemas de gestión de inocuidad que sí exigen que se busque el mismo patógeno. Todo va a depender del riesgo, del análisis de riesgo, del análisis de peligro que hacen ustedes en su planta y los requisitos del cliente. Hay clientes que son muy exigentes, como por ejemplo las franquicias, y dicen, sí, para tu monitoreo ambiental tienes que buscar esto. Hay otros esquemas de certificación también que son mucho más estrictos con este punto. Pero definitivamente que el punto de monitoreo ambiental sí se ha convertido en un requisito de la mayoría, o sea, de GFSI todos lo exigen, porque, pues, como les dije al inicio, o sea, la mayoría de las veces no es las contaminaciones de los productos, no va a ser porque falló el punto crítico de control o el PPRO, sino que va a ser porque falló alguno de los controles de prerequisitos. Y entonces, después de la pasteurización, después de la cocción, se me recontaminó con listeria por un mal manejo de limpieza o sanitización. Y bueno, ¿por qué implementar un programa de monitoreo ambiental? El objetivo del monitoreo ambiental es poder ser proactivos en detectar fallas en los programas de prerequisitos y detectar los patógenos antes que lleguen al producto terminado. Y esto es algo que tenemos que tener muy claros, es que al encontrar el patógeno no es una falla del programa de monitoreo ambiental, demuestra que están siendo eficientes buscando. Por ejemplo, si yo llevo un año entero buscando Listeria especie en una planta de helados, por ejemplo, y yo nunca encuentro nada en la planta, ahí hay una bandera roja. ¿Por qué no? O sea, recuerden que la Listeria está en todos lados. Entonces, si yo tengo un programa de monitoreo donde no encuentro nada, significa que no estoy buscando bien. A veces dicen que la ignorancia es la felicidad, y en inocuidad ese no es el caso. Prefiero saber qué tengo para poder atacarlo que no saber y entonces contaminar mis productos y luego entonces me estalla un brote y pues quedo peor. Así que tenemos que desarrollar nuestro plan de monitoreo ambiental con eso en mente, que queremos encontrar el microorganismo, queremos saber dónde se está escondiendo nuestra planta para poder eliminarlo. Edward nos pregunta, interesante, dice, he escuchado a gente que alquila su planta a manos facturadores de productos similares. ¿Qué se debe hacer? Bueno, no sé qué tipo de planta sería, pero si, por ejemplo, yo estoy alquilando a alguien que va a hacer... A ver, Eduardo, aclárame un poquito la pregunta. ¿Esto es maquila? O sea que vamos a decir que yo hago hamburguesas y alguien más quiere que yo le haga la hamburguesa a su nombre, o la pregunta es sobre que alguien entre a hacer,
o sea, alquila el espacio de la planta. Pero bueno, en ese caso, pues, los controles son los mismos. Aunque sea maquilado, yo tengo que tener los mismos controles. Alquiler de espacio. Bueno, eso es algo riesgoso porque no sabes esa persona si es a largo plazo. Entonces, bueno, si yo alquilo, pues tengo que yo limpiar y yo asegurar para hacer mi producto. Si es a corto plazo, pues deben de haber estas limpiezas y estos monitoreos más seguidos. Si quieres, Edward, me puedes escribir el correo un poquito más de detalle y hablamos más sobre este caso. ¿Okay? Entonces, bueno, ustedes ya saben, el encontrar el patógeno no es una falla del PMA, más bien significa que está funcionando mi monitoreo ambiental. Y nuevamente, yo puedo hacer un plan de monitoreo ambiental según el riesgo de mi producto, según los requisitos del cliente y mis requisitos internos. Yo puedo buscar indicadores, puedo buscar patógenos. La norma no me dice exactamente qué, lo tengo que diseñar yo, pero yo tengo, por ejemplo, si yo tengo una empresa de lácteos y no estoy buscando listeria, ahí va a haber una falla, porque es un peligro que es de mi producto y lo tengo que buscar. Y bueno, también mencionarles que el Laboratorio Food Safety te podemos apoyar en diseñar el programa de monitoreo ambiental para tu planta y apoyamos pues evaluando riesgos de planta y trabajando con tu presupuesto para asegurar pues que lo que queremos al final es que tenga un plan de monitoreo ambiental que les funcione y pues que puedan encontrar lo que están buscando. Y el laboratorio es acreditado para pruebas de microbiología en superficies. Así que ya saben, estamos a la orden. También tenemos, y bueno, eso se los voy a mencionar un poquito, parte del monitoreo ambiental, y eso vaya un poquito más allá, no mostré la foto aquí, pero nosotros tenemos un equipo que se llama RiboPrinter, donde si tenemos, por ejemplo, un positivo de listeria en un drenaje, nosotros podemos identificar la cepa de esa listeria y la guardamos en nuestra base de datos de su planta. Luego, 2 meses después, les vuelve a aparecer. Yo te puedo decir, bueno, esa listeria es la misma que te apareció 2 meses atrás. Entonces, esta información se va generando y se va generando un historial. Entonces, si algún día tú tienes una contaminación, por ejemplo, en un producto, yo te puedo decir si es la misma listeria que estaba en tu drenaje, en tu mesa de preparación, o de repente es una cepa nueva que pudo haber venido de tu materia prima. Entonces, eso te ayuda a hacer una trazabilidad de los microorganismos que puedes tener en la planta. Ahora mismo muy pocas empresas están haciendo eso, pero al final, pues, ya cuando tienes estos controles y tienes mucho tiempo de tener tu programa de monitoreo ambiental, ya esto se va volviendo importante porque es una manera de poder poner tus recursos y afinar tus recursos para saber quién está en tu planta. Mariani nos pregunta cómo determinar cuántos análisis son necesarios en un programa de ambiental. Eso verdaderamente no tiene, la norma no te dice cuántos tienes que tener. Eso va a depender de tus programas de prerequisito, del riesgo de tu producto. Si es un producto listo para comer refrigerado, pues vas a tener que tener un poquito más. Depende del presupuesto. Si eres una empresa chiquitita que factura, vamos a decir, $2,000 al mes, no te puedo pedir que te gastes 1.500 en análisis de monitoreo de superficie. Entonces, todo va a depender del riesgo, de tu tamaño, de tus programas de prerequisito, del diseño de tus equipos, de cómo está tu sistema de higiene. Entonces, pues es muy importante, y por eso te digo que no puedo hacer un copy-paste de un programa de monitoreo ambiental. Eso hay que hacer un mapita de tu planta, dividirlo en zonas, ver cuáles son las áreas más susceptibles, dónde se me puede contaminar más el alimento. Y por eso les digo, bueno, tú me puedes decir, bueno, lo que tengo puedo gastarme $500, puedo gastarme $10,000. Entonces, o sea, todo depende de cuánto, en Panamá es dólares, por eso digo dólares, cuánto es tu presupuesto, tu riesgo, qué producto y qué te pide tu cliente o qué te pide tus partes interesadas sobre tu programa de monitoreo ambiental. Ok, luego entonces vamos a el requisito adicional número 8, que es formulación de productos. Este solo aplica a categoría de la cadena alimentaria D y solo aplica a comida de perros y gatitos. El producto debe ser formulado de acuerdo a su uso previsto. Esto más que nada para prevenir que se formulen productos para mascotas que no tienen y no cumplen con las condiciones nutricionales
nutricionales. Por ejemplo, yo compro una comida de Poppy para mi cachorrito y entonces no tiene los nutrientes que necesita el cachorrito. Entonces, básicamente se tienen que, bueno, aquí dice, la organización debe tener implementado procedimientos a fin de gestionar la utilización de ingredientes con nutrientes que puedan tener un impacto adverso para la salud animal. Entonces, es controlar más que nada la producción de comida animal y esto se da también, recuerden que hubo un caso igual con melamina, que le agregaron melamina para aumentar el nitrógeno, y entonces pues aquí hubieron muchas mascotas que murieron. Entonces para controlar este rubro también es controlado y también entra dentro de la FSCC. Y luego transporte y entrega, esta es categoría de la cadena alimentaria F1 y nos dice que la organización, o sea, solo aplica a esa categoría. La organización debe garantizar que los productos se transporten y entreguen en condiciones que minimicen la posibilidad de contaminación. Bastante sencillo y al punto, ¿no? Y bueno, esos son los requisitos adicionales. Esto es, se me fue una vez, disculpa, wow, disculpen. Esto es bibliografía, basado en esto fue que yo hice esta presentación. Pueden buscar en Google FSCC 22000, documentos, downloads, y como les digo, algunos están en español, PAS 96-2017. Este es el website también de FDA sobre algunos temas, y bueno, la norma ISO 22000-2018. Bueno, muchas gracias. Ese fue un resumen a lo rápido de los cambios, nuevos requisitos adicionales y requisitos de la norma FSCC, que bueno, como les digo, yo sé que muchos de ustedes ya están calentando motores para implementar, porque el mundo global, o sea, el comercio global está cambiando y cada vez más hay más exigencias en cuanto a inocuidad, porque nadie quiere comprar un ingrediente de un proveedor que le vaya a causar un problema. Miren el relajo que tuvo Nestlé con lo de la carne de caballo, que hasta el día de hoy se habla sobre eso. Entonces, pues bueno, cada día más es más importante esto y garantizarle a nuestros clientes que estamos entregando productos inocuos. El cliente cada vez es más informado y cada vez más exigente. Así que bueno, espero les haya ayudado, espero les haya gustado y aprovechamos un poquito nuestro tiempo de cuarentena. Y bueno, les deseo a todos una linda Semana Santa. Y bueno, ahorita vamos a arrancar a las preguntas.